El miércoles pasado, la Iglesia Católica celebró lo que se conoce como Miércoles de Ceniza, con el que se marca el inicio de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días donde los católicos recuerdan ese momento de la vida de Jesús cuando, según nos cuentan los evangelios, al poco tiempo de ser bautizado por Juan, Jesús fue guiado hacia el desierto por el Espíritu. Ahí ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Este es el pasaje del Evangelio que se lee el primer domingo de la Cuaresma, que llamamos el Domingo de Tentaciones. La Iglesia practica la Cuaresma con la estructura que hoy conocemos desde el siglo IV, y las tentaciones de Jesús en el desierto han sido un tema recurrente en la historia del arte. Y ya que estamos en Cuaresma y como video preparatorio a la clase de Cristianismo, Espacios Sagrados, Imágenes Divinas, quiero que hablemos de esta pintura que a mí en lo personal me encanta. Esta pequeña tabla es parte de una serie de paneles que ilustran la vida de Cristo y fue pintada por el gran Duccio di Buonasegna para el famoso retablo de la Catedral de Siena, conocido como la Maestà. La Maestà es un retablo gigante de 2 vistas que fue comisionado para el altar mayor de esta hermosa catedral en la ciudad de Siena, Italia. Hablemos un poco de Siena. Durante siglos, el papel de esta ciudad en la historia del arte europeo fue subestimado. Esto se debe en parte a que su momento de mayor influencia artística ocurrió justo antes del Renacimiento, que es un periodo que asociamos con la ciudad de Florencia. Tanto Florencia como Siena eran ciudades-estado independientes dentro de la bota itálica en aquel momento. Pero tú lo sabes bien, la historia, incluso la historia del arte, la escriben los vencedores. Luego entonces, cuando la posición de poder de Siena se desvaneció, mientras que Florencia seguía siendo uno de los centros financieros y artísticos de Europa, los logros de los artistas sieneses pasaron lentamente a un segundo plano. Remediemos un poco de esta situación aquí. Créanme que no exagero cuando les digo que en la época de su mayor apogeo artístico, Siena era insuperable en su fama de producir pintores célebres. Y el artista sienés más famoso del siglo XIV es Duccio, un artista a quien a menudo se le llama el padre de la pintura sienesa. En el 308 se le pidió a Duccio que creara una pintura enorme para el altar mayor en el centro de la catedral. El frente del retablo representaba a la Virgen y el Niño sentados en un trono, rodeados de santos y ángeles, que es un tema conocido en italiano como la Maestà. La Maestà significa María en majestad. Originalmente la escena principal estaba en el centro de un conjunto de historias y figuras, todas unidas en una elaborada estructura de marcos de madera cubiertos con hojas de oro, y el reverso del retablo estaba pintado con una serie de escenas de la vida de Cristo, así como su pasión y la crucifixión. Y aunque el día de hoy podemos ver esta hermosa Maestà de Duccio en el Museo de la Catedral de Siena, desafortunadamente el retablo se desmembró y muchos de los otros paneles ahora están dispersos en varios museos alrededor del mundo. En estas representaciones, Duccio demostró su habilidad sin igual de narración visual, capturando la imaginación de los espectadores contemporáneos con vívidas representaciones de las historias del Evangelio que fueron esenciales para la fe de Siena y sus visitantes. Ahora, es muy fácil subestimar la importancia del retablo de Duccio para los ciudadanos de la ciudad que adoraban frente a él y para los artistas que lo estudiaron. Lo cierto es que la ciudad se había consagrado hace mucho tiempo a la Virgen María, creyéndola su protectora especial. En una época en la que las imágenes pintadas brindaban a los fieles un canal de acceso a las figuras celestiales, la Maestà se convirtió en la representación central de la poderosa patrona de Siena como reina del cielo. Regresemos al panel que nos interesa. El episodio nos narra la última de las 3 tentaciones de Cristo en el desierto. Y estamos hablando de un Jesús que ya tiene casi 40 días en soledad,
sin comer y en el desierto. Siente hambre, está cansado y experimenta las limitaciones del cuerpo. Es entonces cuando el diablo se le presenta y lo provoca, según narra el Evangelio. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todas estas cosas te daré si postrándote ante mí me adoras. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles a reconfortarlo. Y esta es la escena que representa Ducho en este maravilloso panel que se encuentra hoy en el Frick Collection de Nueva York. La pintura representa ese momento en que se toma la decisión correcta, en que se sacrifica la promesa de poder por los principios. Satanás es representado aquí como un demonio negro, peludo y con alas, y que muestra con su mano derecha a Cristo todos los reinos de la tierra. Estos gloriosos reinos que están dispuestos en la composición alrededor de las figuras centrales. Y Ducho los ilustra como pequeñas ciudades coloridas como joyas y muy detalladas. La figura de Cristo rechaza la oferta de Satanás, alejándolo con su mano derecha. Imposible no reparar en los contrastes de la pintura. Comencemos con la deslumbrante diferencia de los colores brillantes y el fondo dorado con la figura negra y animalesca de Satanás. Este panel es un buen ejemplo de la costumbre que había en el arte de usar el color negro para representar el mal. El cielo de hoja de oro y la radiante túnica azul de Jesús fueron creados usando pigmentos muy costosos y por lo tanto simbólicamente importantes y que juegan un papel central para sugerirnos lo sagrado del tema. Pero claramente la estrella del show aquí es Satanás. La Biblia en realidad no nos dice mucho de cómo se veía el diablo. Así que Ducho, al igual que su contemporáneo Dante, lo imagina como un personaje con alas de murciélago. Alas de murciélago que significan lo demoníaco, en oposición a las alas de pájaro que llevan los ángeles. Los rasgos turbios, inciertos y sin resolver de Satanás son en realidad un toque simbólico, en comparación con los rasgos radiantes y claramente definidos en el rostro sereno de Jesús. Aquí vemos el drama de la confusión moral frente a la claridad de los valores. En cuanto a los ángeles que contemplan la escena desde un costado, míralos bien dentro de la composición. ¿No te parece que hay algo en ellos que nomás no encaja? Y es que resulta que esos ángeles no son de Ducho, sino que un clérigo sienés entrometido los hizo agregar después, pensando que el artista realmente debería haber mencionado a los ángeles que vinieron a hablar con Cristo después del rechazo final de las tentaciones, para hacer que la imagen, en su opinión, fuera más triunfal. Quitémoslos de la composición y fíjate cuán mejor se ve todo. Mucho más limpio, más claro, la escena centrada en la representación del drama en cuestión. Sigan conmigo el camino hacia la cuarta temporada de mi serie de Historia del Arte con esta clase de Cristianismo, Espacios Sagrados, Imágenes Divinas que abre en abril. Inscríbete hoy en el enlace de mi perfil.